Primero vino el hambre. Era un hambre que no se podía saciar con comida. Era un hambre que se sentía en el aire, en la forma en que la ciudad respiraba, en la manera en que la luz del día se desvanecía. Roía los bordes del día, como si la misma esencia de la ciudad estuviera siendo devorada. Las sombras se alargaban, estirándose como dedos oscuros que buscaban algo más que la simple ausencia de luz. Susurraba en las sombras de los rascacielos, un murmullo constante que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Era un sonido que solo aquellos que prestaban atención podían escuchar, un recordatorio de que algo acechaba. Nueva York, una ciudad acostumbrada a su propia hambre, permaneció ajena. La gente seguía con sus vidas, sin darse cuenta de la amenaza que se cernía sobre ellos. La ciudad, con su ritmo frenético, no se detenía. La ciudad latía con su habitual sinfonía caótica. El tráfico, las sirenas, el murmullo constante de la multitud, todo continuaba como siempre. Pero había una disonancia, una nota discordante que solo unos pocos podían percibir. La gente se apresuraba por las aceras, cada uno inmerso en su propio mundo. No veían las sombras que se movían a su alrededor. No sentían el frío que se filtraba en el aire. Los coches tocaban sus bocinas, impacientes por avanzar. El ruido era ensordecedor, una cacofonía que enmascaraba el verdadero peligro que acechaba en las sombras. El olor a perros calientes y gases de escape llenaba el aire. Pero algo había cambiado. Había una tensión, una sensación de inquietud que se arrastraba por las calles, invisible pero palpable. Un depredador invisible había puesto la mira en la ciudad. Se movía entre las sombras, observando, esperando el momento adecuado para atacar. La ciudad, en su ceguera, no lo veía venir. Un mal antiguo, con gusto por la sangre humana, estaba a punto de ser desatado. Un mal que había estado dormido durante siglos, esperando el momento adecuado para despertar y reclamar lo que consideraba suyo. La ciudad de Nueva York estaba a punto de enfrentarse a una amenaza como nunca antes había conocido. La ciudad era un caleidoscopio de luz y sonido. Los turistas se maravillaban con los imponentes edificios. Los artistas callejeros competían por la atención. En apartamentos estrechos, las familias cenaban juntas, sin darse cuenta de la oscuridad inminente. En restaurantes bulliciosos, las parejas reían, perdidas en sus propios mundos. La ciudad era un organismo vivo, ajeno a la amenaza que acechaba justo más allá del velo de la normalidad. El crepúsculo se asentó sobre Times Square, pintando la jungla urbana en tonos púrpura y naranja. Las vallas publicitarias, normalmente un vibrante tapiz de luz y color, parpadeaban con una intensidad inquietante. Entonces comenzó. Gritos desgarraron el aire. Una figura corpulenta, con ojos brillantes de alegría malévola, se abrió paso entre la multitud. Las garras goteaban sangre. Sus grotescas fauces, llenas de hileras de dientes afilados como navajas, se abrieron en un gruñido silencioso. Las sirenas sonaban a lo lejos, un intento inútil de restablecer el orden en el caos que se desarrollaba. Los policías, con los rostros grabados de miedo y confusión, vaciaban sus armas contra las monstruosas figuras que acechaban las calles iluminadas por neones. Pero las balas atravesaban a las criaturas como si fueran meros fantasmas. Estos no eran criminales comunes. Estos eran demonios, criaturas de pesadilla hechas carne, y habían venido a darse un festín. Mientras la ciudad caía en pánico, el caos se apoderaba de cada rincón. Las calles estaban llenas de gente corriendo, buscando desesperadamente un lugar seguro. El miedo se reflejaba en los rostros de todos, y la desesperación se sentía en el aire. Pero en medio de la confusión, un rayo de esperanza llegó del este. Un grupo de figuras emergió en el horizonte. Sus siluetas se recortaban contra el cielo. Eran diferentes a cualquier otro grupo de guerreros que la ciudad hubiera visto antes. Sus siluetas marcadas contra el sol naciente avanzaban con una determinación inquebrantable. La luz del amanecer iluminaba sus rostros jóvenes pero decididos, y sus movimientos eran precisos y llenos de propósito. Se movían con una gracia y un propósito que desmentían su juventud. Estos guerreros no eran solo luchadores, eran protectores, guardianes de la humanidad. Cada paso que daban era una promesa de protección y esperanza. Eran el cuerpo de cazadores de demonios,
una élite de guerreros entrenados para enfrentar las amenazas más oscuras. Con sus espadas en mano y corazones valientes, estaban listos para cualquier desafío. Guerreros que habían dedicado sus vidas a proteger a la humanidad de la amenaza demoníaca. En cada batalla, demostraban su valentía y su compromiso inquebrantable con la causa. No solo luchaban contra demonios, sino también contra el miedo y la desesperación. Y estaban liderados por Tanjiro Kamado, un joven cuya determinación y coraje eran tan brillantes como la hoja Nichirin que portaba. Tanjiro no solo era un líder, sino también un símbolo de esperanza para todos. Un joven cuya determinación ardía tan brillantemente como la hoja Nichirin que portaba. Con cada movimiento, inspiraba a sus compañeros y a todos los que lo veían. Tanjiro y su equipo eran verdaderamente una raza diferente de guerreros, destinados a cambiar el destino de la humanidad. La batalla por Nueva York continuaba. Desde los callejones oscuros de Chinatown hasta la vasta extensión de Central Park, los cazadores de demonios lucharon con uñas y dientes contra la embestida demoníaca. Sus espadas, afiladas como navajas e imbuidas con el poder del sol, eran las únicas armas que podían detener a las criaturas de la noche. Cada golpe era una danza de la muerte, una apuesta desesperada contra probabilidades imposibles. Muy por encima de la ciudad, en la cima del Empire State Building, una figura observaba la carnicería con fría diversión. Kibutsuji Muzan, el progenitor de todos los demonios, el rey de su especie, había orquestado esta invasión. Sus motivos estaban envueltos en misterio, su objetivo final un enigma aterrador. Pero una cosa estaba clara: buscaba quebrar a la humanidad, reclamar esta ciudad como suya. El enfrentamiento final tuvo lugar en la Isla de la Libertad, bajo la atenta mirada de la propia Estatua de la Libertad. Tanjiro, con el corazón apesadumbrado por el peso de innumerables vidas perdidas, se enfrentó a Muzan. El aire crepitaba de energía mientras sus espadas chocaban, una danza cegadora de luz y oscuridad. El destino de la ciudad, tal vez incluso del mundo, pendía de un hilo. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos rosa y dorado, la ciudad de Nueva York despertaba a una nueva realidad. La batalla que había sacudido sus cimientos había dejado una marca indeleble en su alma. Las calles, una vez llenas de vida y bullicio, ahora estaban envueltas en un silencio inquietante. Un silencio inquietante se asentó sobre la ciudad. Los ecos de la lucha aún resonaban en las mentes de los sobrevivientes, quienes caminaban como sombras entre los escombros. Cada esquina, cada edificio, contaba una historia de valentía y sacrificio. El hedor a sangre y descomposición persistía en el aire, un sombrío recordatorio de la batalla que había ocurrido. Las calles estaban manchadas de rojo, y el humo aún se elevaba de los restos de los edificios destruidos. La devastación era evidente, y el dolor palpable. La amenaza demoníaca había sido vencida, pero a un precio terrible. Los cuerpos de los enemigos caídos yacían esparcidos, un testimonio mudo de la feroz lucha que había tenido lugar. La victoria había llegado, pero no sin un costo significativo. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran profundas. Los sobrevivientes, con miradas vacías y corazones pesados, intentaban reconstruir sus vidas en medio de la destrucción. Cada paso que daban era un recordatorio de lo que habían perdido y de la ardua tarea que tenían por delante. La ciudad, una vez símbolo de esperanza y oportunidad, ahora se erguía como un monumento a la fragilidad de la paz. Sin embargo, en medio de la devastación, había un rayo de esperanza. La resiliencia de los neoyorquinos brillaba a través de las ruinas, prometiendo un futuro donde la ciudad podría renacer de sus cenizas, más fuerte y unida que nunca.